El objetivo de este vídeo es comprender el funcionamiento de la unidad aritmético-lógica y saber diseñarla. Para ello necesitamos conocer, por una parte, los principios de diseño digital, álgebra de Boole, circuitos digitales combinacionales y secuenciales. Por otra, los distintos criterios de representación de datos, principalmente enteros, utilizados en los computadores. Finalmente, los conceptos de la aritmética binaria utilizada con estos criterios y su implementación en circuitos sumadores-restadores. La unidad aritmético-lógica es parte de la unidad central de proceso o procesador y es la unidad funcional que realiza los cálculos dentro de este. Suele operar con números enteros tanto con signo como sin signo. Para enteros con signo habitualmente se utiliza el convenio de representación de complemento a 2, ya que las operaciones son más fácilmente implementables en circuitos digitales. También realiza operaciones lógicas. Aunque los operandos son del tamaño de la palabra del procesador, 32 bits en el caso del MIPS, por ejemplo, las operaciones lógicas se hacen bit a bit. Si se hace una operación AND, por ejemplo, el bit 0 del resultado es hacer la AND entre los bits 0 de los operandos. El bit 1 del resultado es la AND de los bits 1 de los operandos y así sucesivamente. Para realizar cada una de las operaciones se dispone de distintos circuitos que llamamos operadores. Todos los operadores trabajan al mismo tiempo, obtienen sus resultados, pero solo uno de ellos es seleccionado mediante un multiplexor como resultado ofrecido por la ALU. Los operadores lógicos, como se decía, realizan su operación bit a bit. También se dice bitwise. Por ejemplo, si el tamaño de palabra es de 32 bits y queremos implementar el operador AND, necesitaremos 32 puertas AND. Cada una de ellas hace la operación de un bit, de forma que uniendo las 32 salidas obtendremos el resultado del operador. En este vídeo se asume que los circuitos sumadores-restadores ya son conocidos. No se entra en su implementación, pero sí en la forma en que se obtienen los distintos indicadores. Va a depender del criterio de representación utilizado o si los datos son con o sin signo. Por ejemplo, el indicador de overflow o desbordamiento se calcula de forma distinta si los datos son con o sin signo. La ALU implementa circuitos para calcular todos los posibles indicadores de desbordamiento, así como los indicadores de resultado 0 o negativo, y devuelve todos los indicadores. Es otra parte del procesador, la unidad de control, la que determina si hay que tener en cuenta o no esos indicadores, ya que en ocasiones no tiene sentido hacerlo. Para diseñar los circuitos que implementen los indicadores de resultado en una ALU, debemos tener en cuenta el convenio de representación de enteros. Por ejemplo, para números de 8 bits en complemento a 2, vemos los circuitos correspondientes a la izquierda de la imagen. El indicador Z se activará si todos los bits del resultado son 0. El bit de mayor peso indica si el número es negativo. Como sabemos, se produce desbordamiento si los dos últimos acarreos son distintos a la hora de realizar una suma. A la derecha podemos observar la diferencia en el indicador Z si los números están representados en signo y magnitud. La estructura interna de la ALU se puede esquematizar en esta imagen. A la izquierda tenemos los operandos, dos datos de n bits, donde n será el ancho de palabra del procesador. Los datos se pasan a los distintos operadores: sumador, restador, operación lógica AND, operación lógica OR, etc. El resultado de cada uno de los operadores tendrá también una anchura de n bits,
que se pasan a un multiplexor de n bits, implementado con n multiplexores de 1 bit, y cuyas entradas de selección determinarán qué resultado es el que se obtiene como resultado final de la ALU. Sobre esta salida se implementan los circuitos que calculan los indicadores de resultado. El símbolo lógico de la ALU es el que aparece en la figura. En la parte superior aparecen los dos operandos, que recordemos son datos de n bits. En la parte inferior representamos la salida del resultado, también de n bits. Como entrada en un lateral aparece la selección de la operación, que debe tener suficientes bits para controlar el multiplexor que selecciona el resultado. Y en otro lateral aparecen como salidas los distintos indicadores de resultado. ¿Cómo indicarle a la ALU la operación a realizar? Como ya se ha dicho, con las entradas de selección que gobiernan el multiplexor. Si queremos realizar una suma, debemos seleccionar en el multiplexor la entrada donde se ha conectado el operador de suma. El hecho de conectar cada operador a unas entradas u otras es completamente arbitrario, y de ello dependerán los valores de selección de cada operación, con los que se forma la tabla de asignación. En el ejemplo, disponemos de 5 operadores, por lo que necesitamos un multiplexor de 8 entradas de datos, y por tanto 3 entradas de selección. Seleccionando la entrada correspondiente, 7 para la operación XOR, 3 para la OR, etc., la ALU habrá realizado la operación deseada. En determinadas circunstancias podemos necesitar alguna señal adicional para gobernar la ALU. Tal es el caso, por ejemplo, cuando trabajamos con enteros con signos representados en complemento a 2. Con un solo circuito sumador-restador podemos realizar las dos operaciones, que se obtienen en la misma entrada del multiplexor. Obsérvese cómo las operaciones suma y resta se seleccionan con el mismo valor, y necesitamos la señal SR que nos indica si realizamos la suma o la resta. El valor de esa entrada es indiferente si realizamos cualquier otra operación. Mención especial merecen las operaciones con números reales. No se realizan directamente en la ALU, tal como la hemos visto hasta ahora, sino en un circuito específico denominado coprocesador matemático o FPU. Actualmente este circuito está integrado en los procesadores, pero no siempre ha sido así. Disponen de funciones trigonométricas y otras operaciones básicas con números reales. Las instrucciones de código máquina utilizadas para las operaciones en coma flotante son distintas de las instrucciones para números enteros. Para finalizar, comentar que los procesadores que no disponen de FPU emulan mediante software las operaciones necesarias para realizar los cálculos en coma flotante, lo que los ralentiza enormemente. Para finalizar, recordar los aspectos más importantes del diseño e implementación de la unidad aritmético-lógica.